¿Corresponde o no corresponde a un cristiano, a un creyente en Jesucristo, escuchar música que es hecha por personas no creyentes, por personas que no son cristianas? Lo que muchas veces se llama música del mundo o música secular. ¿Corresponde? Sin la pretensión de querer abordar todas las aristas, porque ciertamente no va a ser posible en estos pocos minutos, pero por lo menos podemos abordar dos aspectos fundamentales aquí. El primero de ellos es con respecto al argumento del origen. Más de alguna vez, yo mismo he escuchado a algunos argumentar y decir, es que el origen de esa música o el origen de ese estilo musical, y por eso no se debiera escuchar, está en fiestas paganas, de desenfreno o en un contexto de rebeldía y abierta oposición a los valores del cristianismo, y por lo tanto un cristiano no debería escuchar ese tipo de música por causa del origen que tiene, porque se origina en contextos no cristianos. Pues bien, eso por ejemplo lo que algunos argumentan con respecto al rock, por ejemplo, en su momento, hace tiempo atrás. Tal vez se daba ese argumento y se decía, no, es que el rock tiene su origen en fiestas de desenfreno y también en mensajes de cuño rebelde que caracterizaban a la juventud, especialmente en Estados Unidos. Y de allí entonces surge el rock en mediados de los años 50, inicio de los años 60. Sin embargo, cuando vamos al origen del rock, nos vamos a encontrar con varias expresiones de la música negra que están efectivamente y de manera directa, ni siquiera indirecta, en la raíz del rock. Tales como algunas músicas hechas por cantantes y músicos que incluso eran cristianos y que alababan a Dios con ciertos estilos de música, utilizando guitarras eléctricas y también utilizando ritmos que eran muy similares a lo que después iba a ser el ritmo del rock and roll. Si uno va al origen incluso de esto, uno puede decir, bueno, el origen de esto está en el jazz, y entonces diría, no, es que el jazz es música nocturna, de clubes y de bares. Sin embargo, el jazz tiene su origen en el negro spiritual, el cual era música de alabanza a Dios, especialmente en el contexto de la esclavitud que vivían los negros en el contexto norteamericano. Pero entonces alguien va a decir, pero es que el origen de esa música y de esas voces y esos cantos con aplauso está en la música pagana de las religiones africanas. Pero luego podemos ir más atrás y decir, bueno, es que el origen de esa música africana se encuentra en el asombro que el corazón de hombres y mujeres sintió frente a la creación y al admirarse por lo maravilloso que Dios había creado. Y así, si vamos al origen, vamos a encontrar el origen. ¿Para qué buscar en otro lugar? En la Biblia. Dice Génesis 4, versos 20 en adelante. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec, el padre justamente de estas personas que son mencionadas acá, Jubal, Jabal y Tubal-Caín. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Esta es la primera vez que se menciona la actividad musical en la Biblia, y de dos maneras. Primero, hablando de este personaje un tanto oscuro, porque no tenemos más información, que se llama Jubal, el cual fue padre de los músicos. Y la idea de padre no solamente tiene que ver con ser el progenitor de un clan de músicos, sino también aquí en este contexto guarda relación con ser el pionero de todos aquellos que se dedican a la música. Que lo interesante es que este es un contexto de una familia que ha apostatado contra el Señor, que ha negado a Jehová y que se ha apartado de él. Esta es la familia de Caín, no el linaje de Set, que honra y teme y glorifica el nombre del Señor. Este es el linaje de Caín, que se oponen al Señor. Y es más, son los hijos de Lamec, el hombre más impío nombrado en esta parte de la Biblia, por lo menos con nombre, ¿cierto? Antes del diluvio, es justamente Lamec.
Así que, y la primera canción, el primer poema, la primera canción, el primer cántico de la Biblia no es un salmo, no es un cántico de alabanza, no es una canción de adoración a Dios. Es un cántico no solamente de un corazón rebelde a Dios, sino que un canto que expresa esa rebeldía jactándose de su propia maldad. Y es este canto que acabamos de leer en los versos 23 y 24. El canto de Lamec es un canto, sin duda alguna, impío y que expresa la impiedad del corazón de Lamec. Si los creyentes no debiéramos escuchar o bajo ningún aspecto prestar atención a aquella producción musical y poética de los no creyentes, entonces ciertamente esto el Espíritu Santo no lo habría puesto en la palabra de Dios, en la Escritura, como de hecho lo hizo. Por otro lado, el origen de la música está en una descendencia que no teme a Dios. Allí está el origen de los músicos, de Jubal. Allí también está el origen, por lo tanto, del rey David. Allí está el origen también de los cantos y los proverbios de Salomón. Allí está, por lo tanto, el origen de los cantos de los profetas. Porque Jubal fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, o sea, fue el pionero de los músicos. Y es más, si fuese una actividad impía, entonces ¿qué ocurre con criar ganados y habitar en tiendas? Como Israel lo hizo por muchos años bajo orden y mandato del Señor, siendo que el padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganados fue su hermano Jabal, también de familia impía. ¿O qué pasa con aquellos que hacen instrumentos y también tanto instrumentos para el trabajo en la tierra, herramientas como también armas, con obras de bronce, con bronce y con hierro, como fue el caso de Tubal-Caín, hermano también de Jabal y de Jubal? Lo que está describiendo aquí la Biblia es que Dios dio al hombre capacidades, y estas capacidades fueron desarrolladas incluso en los contextos de aquellos que negaban a Jehová y fueron impíos. Pero estas capacidades siguen siendo buenas y siguen trayendo beneficio para la vida de la humanidad. Ese es el punto de Génesis 4. Y entre esas actividades está no solo el criar ganados, habitar en tiendas o el hacer obras de hierro y de bronce, está también el desarrollar instrumentos musicales y el desarrollar la música. Así que si vamos a ir al origen de la música, probablemente vamos a vernos complicados porque toda la música, según la Biblia, tiene su origen en una familia que no temía a Dios. Entonces el argumento del origen no parece ser un buen argumento. Pero el otro argumento que sí es más atendible es el argumento del contenido. ¿Y qué hacemos con el contenido de las músicas? ¿Debemos los cristianos solamente escuchar contenidos que expresan explícitamente palabras de adoración? ¿Será eso lo que quería decir, por ejemplo, Johann Sebastian Bach cuando firmaba Soli Deo Gloria sus obras? Sería un poco complejo. Si tomamos el ejemplo de Bach, sin duda alguna, gran parte de su producción fue para el ámbito eclesiástico, cantatas y otro tipo de obras para el culto. Pero hubo una cantidad no menor de obras que él hizo en homenaje a reyes, en homenaje a príncipes, incluso relatando historias que eran humorísticas, como su cantata del café, o relatos de la vida cotidiana, e incluso haciendo referencia a ciertas mitologías griegas con propósitos educativos. Y todas ellas, Bach las firmaba, Soli Deo Gloria. Pero vamos al ejemplo bíblico, que es lo más importante. La Biblia aquí nos muestra el contenido de una canción que claramente es impío y es pagano. No con el propósito de incentivar ni estimular la violencia, porque aquí hay un claro ejemplo de violencia de parte de Lamec, quien es capaz de matar a un niño, un muchacho, ahí la palabra joven se refiere a un niño pequeño, porque simplemente le pisó el pie, es lo que dice literalmente en el hebreo. Mató a un niño porque le pisó el pie. Cuánta crueldad hay que tener y cuánta arrogancia en el pecado y en la impiedad para más encima hacer una canción de eso. Es horrible, condenable la actitud, el corazón y el pecado de Lamec. Pero esta canción queda como testimonio del nivel de impiedad. ¿No será así también con muchas de las canciones que suenan en las radios hoy en día? Tal vez que suenan en nuestros MP3, en los Spotify, en el Apple Music. ¿No será esto lo que va a ocurrir con muchas de las canciones que circulan por el YouTube? Van a quedar como un testimonio de cuán impío fue nuestro tiempo, de cuán impías fueron las generaciones de nuestra época tal vez. Pero esa es una razón para no escucharla, para simplemente no contaminar mis oídos con esa música. Allí entonces nosotros vemos que no necesariamente es así. Volvemos a decir, la Biblia pone aquí la letra de la canción impía de Lamec. Y no solo eso, sabemos que el apóstol Pablo conocía muchas de las canciones paganas
de los griegos paganos, cuando él cita, por ejemplo, en Tito 1:12, una canción, diciéndole a Tito que él conoce esta canción de un poeta cretense, diciendo que habla de cosas malas. Dice esta canción literalmente: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Y ellos se jactaban de esto en sus canciones. Pablo conocía esas canciones y prestaba atención a ellas con un espíritu misional, sabiendo que allí esas canciones expresaban lo que había en la cultura. Por lo tanto, ¿y qué ocurre con el contenido? Un contenido que te hace daño, que contamina tu corazón, que te distrae de la gloria del Señor y que puede afectar tu corazón y tu conciencia. Entonces tú, por un tema de conciencia, evita esos contenidos, ya sea en películas, en músicas o en lo que sea. Pero si tú piensas que Dios te ha dado la fortaleza y la madurez, y con honestidad delante de Dios, no creyéndote más fuerte de lo que eres, sino realmente viendo que Dios te ha dado por su Espíritu la gracia de poder oír, escuchar esto, sin que esto te contamine o te resulte un ejemplo para que vayas tras la impiedad, sino que más bien te hace prestar atención como el apóstol Pablo. ¿Qué tipo de canciones cantan la gente a nuestro alrededor? ¿Qué tipo de canciones cantan en nuestra cultura? ¿Qué tipo de cosas exalta nuestra generación para poder entenderla mejor? Si ese es el espíritu con el cual tú eres capaz de oír y apreciar la música, entonces ciertamente el tema del contenido va a depender de tu conciencia y de la madurez de ella. Que Dios les bendiga.